Hola queridos, Dios les bendiga, gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos, para que podamos estar un miércoles más aquí compartiendo palabra de Dios en una semana bastante especial, en una semana que sentimos en el espíritu y en el corazón algo diferente, una semana que no es igual a las otras, que no es igual a las anteriores y estoy seguro que tampoco será igual a las semanas que han de venir. Espero que podamos compartir juntos este mensaje en esta noche, que podamos estar también con expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, porque en este tiempo Dios nos está llamando para que podamos vivir algo diferente, algo distinto, para que podamos seguir buscando su presencia, seguir creciendo en el Espíritu, seguir madurando, porque de eso se trata. Y esperando, como siempre digo, ese gran día, ¿no? Donde Jesucristo mismo vendrá por su pueblo. Y bueno, Dios quiere que ahí podamos estar todos, Esa es mi oración, para que estemos todos. Bebés se están sumando, con José Alfonso, Dios te bendiga, Ángela, Mica, Vale, Matilde, qué bueno que puedan estar ahí. Y como decía al principio, ¿no? Esta es una semana muy especial, es una semana donde conmemoramos algo que se llama la semana de Pentecostés, la semana previa al día de Pentecostés, al domingo de Pentecostés. Y esto, indudablemente, para nosotros los evangélicos, cristianos, protestantes, es una fiesta espiritual evangélica, donde lo notorio y bien notorio en ese día, en esa semana, fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquel lugar donde estaban congregados ese remanente que esperaba atento a la promesa. Esto se conmemora en esta semana. Ese derramamiento poderoso, dice la Escritura, que era como lenguas de fuego, y ahora lo vamos a ver, como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno, que estaban expectantes y habían tenido la perseverancia y la paciencia. De hecho, el mensaje de esta noche se llama perseverancia. Habían tenido la perseverancia y la paciencia de estar ahí, esperando lo que Dios había prometido. María, Dios te bendiga. Matilde, buenas noches, Dios te bendiga. Pero estaban todos congregados, ese remanente estaba congregado, estaba buscando, estaban unidos, unánimes, y por sobre todas las cosas estaban juntos pensando en la misma cosa. Y en ese momento nos cuenta la Escritura, Etel, Dios la bendiga. En ese momento nos cuenta la Escritura que el Espíritu Santo se derramó de una manera poderosa. Vale, Dios te bendiga. Y esa fue una experiencia inolvidable. Esa fue una experiencia donde nació la iglesia primitiva llena del poder de Dios. Una experiencia que no la habían vivido antes, una experiencia que era el cumplimiento de una gran promesa que Jesús había dejado, cuando Él dijo: me voy, pero les enviaré el Consolador, y ese será el Espíritu Santo, y lo guiará a toda verdad. Y eso fue tremendo lo que sucedió. En ese momento, una semana como esta, sobre que hace muchos miles de años atrás, un par de miles de años atrás, eso se estaba dando, se estaba cumpliendo, se estaba derramando esa promesa, ese Espíritu Santo, ese derramamiento de unción que Dios había prometido. ¿Dónde encontramos la promesa y esa experiencia? Donde la encontramos en un versículo que lo conocemos mucho y mucho se ha predicado. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Alguien de ahí que me diga amén, me escribe un amén por esa. Valquiria San Martín, Dios te bendiga. Andrea Costa, qué lindo que puedan estar ahí. Adriana, Dios te bendiga, bienvenida. Que dice el versículo 4: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Qué cosa más hermosa debe haber sido estar en ese lugar, haber vivido esa experiencia juntamente con ese remanente que estaba ahí. Ahora, siempre alguien tal vez se puede preguntar cuántos habían en ese lugar y cuántos de ellos habían recibido ese don de Dios. Los que recibieron fueron todos los que estaban en ese lugar. ¿Cuántos eran los que estaban ahí? Hechos capítulo 1 versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y escucha esto, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos habían en el aposento alto que habían disfrutado y estaban disfrutando la experiencia del derramamiento
del Espíritu Santo, 120 personas. Los que habían quedado ahí en ese lugar, los que estaban esperando, los que se habían armado de paciencia, fueron 120, los que estaban en ese lugar llamado aposento alto, expectantes, esperando la promesa. Todos tenían una particularidad, y era, no sabían cuándo, pero estaban seguros que el derramamiento se cumpliría. José Fabio, Virginia, Dios le bendiga, bienvenidos. Esa era la particularidad que tenían, esa era la unidad que tenían, esa era, cuando dice estaban todos juntos, unánimes, es porque estaban pensando, diciendo, no sabemos cuándo viene, pero sé que va a venir la promesa, el cumplimiento de la promesa va a llegar. Y estaban ahí, expectantes, tal vez algunos con ansiedad, pero con mucha fe, con mucha alegría, con mucho gozo. 120 personas reunidas en el aposento alto esperando algo que no sabían cuándo venían, pero estaba seguro que a cualquier momento los cielos se abrirían y esa promesa, el cumplimiento de esa promesa vendría sobre ellos, como que ocurrió. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo les hacía acuerdo a los corintios acerca de las buenas nuevas que él había recibido, y perseverando en ella, serían salvos. Pablo le decía, ustedes han recibido las buenas nuevas, lo que yo he recibido les he transmitido a ustedes, les he predicado, les he dicho a ustedes para que sean salvos. Y les hizo un breve repaso, una breve reseña de por qué les había enseñado y lo que había sucedido tiempo atrás. Entonces ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado, decía Pablo a los corintios, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, aleluya, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas o a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, 500, y ya vamos llegando a 513, primero a Pedro, después a los 12 apóstoles, después 500 personas, 513 personas, de los cuales muchos viven aún, decía Pablo a los corintios, y algunos ya duermen. El versículo 6 es claro. El versículo 6 es muy claro. Cuando dice, después apareció más de 500 personas. Jesucristo se le apareció a muchísimas personas, más de 500 personas, antes de ser subido al cielo. Y uno se pregunta, el grupo de 120 personas que estaban en el aposento alto recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo, ¿era un grupo selecto, un grupo cerrado, era la élite? No, al contrario, era un grupo abierto. Y los que querían recibir el don de Dios en ese momento, podían estar ahí, podían haber estado ahí, todos los que quisieran. Los que estuvieran de acuerdo, los que quisieran vivir esa experiencia, podían haber estado ahí. De hecho, podían haber sido mucho más de 120. Pero fueron 120. Esos 120 recibieron el Espíritu Santo sobre ellos en ese momento, en ese preciso momento. Cuando vino un estruendo del cielo como un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No era un grupo selecto. De hecho, los que vieron la ascensión de Jesús eran más de 500 personas. Eran mucho más de 500 personas. Entonces, el versículo 6 es claro cuando dice, fueron 500 los que vieron ascender a Jesús y estaban atónitos, maravillados de lo que estaban viendo. Estaban impactados, expectantes, porque si Jesús antes de irse envió la promesa, los 500 y pico de personas habrán dicho, yo la quiero recibir, la quiero en mi vida. Pero me llama la atención algo que es muy notorio y es de los que vieron a Jesús ser ascendido al cielo, que fueron más de 500 personas, a los que estaban en el aposento alto, que eran 120, hay una diferencia de 380 personas. Mayra, Dios te bendiga, bienvenida. Hay una diferencia, Carlito, Dios te bendiga, Carlito, Stephanie, Dios te bendiga. Hay una diferencia de 380 personas, pasando en limpio, 120 los que recibieron la promesa, 500 personas los que vieron la ascensión de Cristo y escucharon la promesa. Hay una diferencia de 380 personas, más o menos. Unos, cuando Pablo le contaba a los corintios, duermen, y eso significa que ya han muerto, ya han fallecido, pero otros aún están vivos. Entonces, en Hechos capítulo 2, la Biblia está hablando del derramamiento del Espíritu Santo sobre esas 120 personas. Estaban unánimes, estaban juntos, perseverando en la oración con paciencia, pero no menciona los 380 faltantes.
Porque acuérdense que eran 500 los que habían visto a Jesús ascender a los cielos y recibido la promesa, pero 120 fueron los que tuvieron perseverancia y recibieron, y los 380 la Biblia no los menciona, simplemente porque no estaban donde se supone que tendrían que estar. Simplemente por eso. La promesa también era para los 380. Y para todos los que quisiesen participar creyendo en el cumplimiento de la profecía. No solamente para esos 120, sino para los 380 restantes y para todos aquellos que quisieron recibir ese don de Dios. Era una promesa abierta para todo aquel que quisiera y tuviera la perseverancia y la paciencia de esperar en ese tiempo a que viniera el cumplimiento. Entonces, pero esos 380 no estuvieron en el momento exacto ni en el lugar indicado que tenían que haber estado. Los 120 se mantuvieron, pero los 380 no estaban donde tenían que haber estado. Ellos no supieron mantenerse en ese lugar. No sé cuántos días demoró desde que Jesús ascendió hasta el cumplimiento de esa promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Yo no tengo idea. Pero sé que se hizo un filtro espiritual. Steffi, Dios te bendiga. Gladys, Dios la bendiga. Entonces, esos 380 faltantes que la Biblia no nombra, no por dejarlos a un lado, sino que simplemente ellos no estaban donde tenían que estar, como repito. Entonces, eso estoy seguro que eso no sucede en la iglesia de hoy. Los que tenemos que estar donde tenemos que estar no estamos. Eso no sucede en la iglesia de hoy. Pero pensaba un poco acerca de lo que había pasado con esos 380. Sé que no pasa en la iglesia, pero me preguntaba acerca de lo que ellos habían pensado, por qué no estaban en ese lugar. Y pude entender que tal vez me preguntaba cuántos no soportaron la espera y se fueron, cuántos no creyeron en esa promesa o en el cumplimiento de la promesa y se retiraron, cuántos no tuvieron la paciencia de esperar y se aburrieron y también se fueron, cuántos simplemente no creyeron y se enfriaron. De esas 500 personas, 380 pasaron por una de estas situaciones. O se enfriaron, o no creyeron, no tuvieron la paciencia, se aburrieron, en definitiva se fueron. Y cuando sucedió lo que sucedió en Hechos 2, ellos no estaban donde tenían que haber estado. Tal vez algunos tenían alguna cosa más interesante para hacer, bueno, y allá se fueron. Tal vez a otros les llamó la atención algo que estaba afuera y salieron a ver qué pasaba. Tal vez algún otro, puso, alguna excusa porque le parecía ridículo estar esperando algo que no sabían lo que era. Y decidieron alejarse por algún momento. Decidieron alejarse. Tuvieron la determinación, tuvieron la mala decisión de alejarse en el tiempo incorrecto. Pueden ser muchas las excusas que pasaron con estos 380, que no estuvieron en el momento clave. Pero todos tienen una particularidad. Los 380 tienen una misma particularidad. Por el motivo que sea, la oportunidad de haber vivido algo sin igual se lo perdieron. Se quedaron sin el derramamiento del Espíritu Santo. Se quedaron sin conocer el don de Dios. Se quedaron sin que sobre ellos se cumpliera la promesa del Espíritu Santo. Los 120 tuvieron la paciencia, tal vez fueron criticados o por aquellos que se habían ido fueron invitados y decir, vamos, no, porque aquí no va a pasar nada. Y alguno de ellos, de estos 120, dijo, yo me quedo, porque si Dios dijo, lo va a cumplir. No sé cómo, pero sé que Dios lo va a cumplir. Y estos 380 se fueron porque se aburrieron, porque pensaban que estaban haciendo ridículo, porque no creyeron en que algo iba a suceder, simplemente porque no quisieron estar y algo les llamó la atención afuera, digamos, de esa iglesia, de ese aposento, algo, entonces se retiraron. Y en el momento preciso que ellos, por diferentes motivos, no estaban en ese lugar, vino del cielo un estruendo como un viento recio y los 120 que habían permanecido fueron llenos del Espíritu Santo. Los 120 que tuvieron paciencia, perseverancia, que estuvieron ahí a toda costa, creyeron en la promesa y dijeron, nosotros nos vamos a quedar, y se quedaron y recibieron su premio, entre comillas. Pero aquellos 380 personas que también habían recibido la promesa no supieron esperar, se aburrieron, dijeron, bueno, aquí no pasa nada. Como alguna excusa que a veces se pone, bueno, no voy hoy a la iglesia porque no tengo ganas, porque me siento enfermo y no estoy enfermo, porque
En fin, un montón de cosas. Sé que esto no pasa en muchas iglesias. Pero esto estaba pasando con estos 380 personas. Estaban tan llenos de excusa, tan llenos de pretexto, que lo único que hicieron mal sobre ellos fue haberse perdido esa experiencia poderosa y nueva de un derramamiento del Espíritu Santo. En determinado momento, cuando se filtraron y quedaron los 120, pero aquellos llenos de excusa 380 se fueron, en ese momento, justo en ese momento, vino ese viento recio, tremendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué cosa más hermosa haber estado ahí, qué cosa más linda haber dicho, yo no importa el tiempo que tenga que esperar, voy a esperar y voy a seguir perseverando y voy a seguir congregándome, porque sé que Dios un día va a hacer lo que ha prometido. ¿Cuántas personas han recibido la promesa de Dios y por H o por B ya no están más en la casa de Dios? O se fueron porque se enojaron, porque vieron cosas que no les gustaron, porque se aburrieron. En el momento exacto donde vino el cumplimiento, porque Jesús no había dicho tal día, tal hora, solo le dijo aguarden, esperen. Y los 120, esos 120 tomaron esa promesa y dijeron vamos a aguardar, vamos a esperar. Pero el remanente aquello de 380 no tuvieron la constancia, no tuvieron la perseverancia, y cuando se retiraron por distintos motivos, en ese momento cayó el Espíritu Santo. Dios no es selectivo. Dios le da su espíritu a quien está desesperado por tener su espíritu. Pero aquellos que no tienen interés, pues Dios no lo va a obligar. Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros, pero aquel que no tiene interés, que se ha aburrido, que por distintos motivos se ha apartado y no quiere más nada y se ha enfriado, pues Dios no lo va a obligar. Dios no pierde nada con no derramar su espíritu sobre el aburrido, sobre aquel que no. Dios no pierde nada. Si usted se congrega, usted no le hace un favor a Dios, usted le hace un favor a usted mismo. Y esto es lo que estaba sucediendo. Los 120 se estaban haciendo un favor a sí mismos porque querían recibir lo que Jesucristo había prometido. Y aquellos 380 dijeron, bueno, hoy estamos y no ha pasado nada, y mañana no pasó, ni ayer tampoco. Bueno, pues ¿sabe qué? Vámonos. Le llamó la atención, yo qué sé, trayendo el tiempo de ahora, un partido de fútbol, le llamó la atención la comida con con unos amigos, un asado, le llamó la atención ir a la playa, y allá se fueron. Mientras disfrutaban de la playa, los 120 estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Los 120 estaban teniendo una experiencia que en la vida se la iban a olvidar, porque quedó grabado a fuego en su espíritu y en su corazón. Entonces, estos 380, se tuvieron que conformar con ver desde afuera del aposento alto lo que estaba sucediendo allá. Ellos estaban viendo, se fueron en el mal momento, en el peor momento, se fueron, se esparcieron, estuvieron por ahí. Y cuando ese ruido, como ese estruendo, como de un viento recio, cayó sobre el aposento alto, y aquellos 120 empezaron a hablar en lenguas espirituales, y había lengua de fuego sobre ellos. Ellos, los 380, lo estaban mirando de afuera. Los estaban mirando, se tuvieron que conformar con mirar, solamente mirar. Tenían que venir y no vinieron, tenían que estar y decidieron hacer otra cosa, y esas se fueron. Pero se fueron y se perdieron su oportunidad. Oportunidad que no perdieron aquellos 120 que perseveraban. Se tuvieron que conformar con ver desde afuera del aposento ese mover espiritual poderoso que estaba sucediendo allí. En esa habitación donde hacía momentos ellos habían estado ahí y se habían ido. Entonces pude imaginar un par de cosas. Pude imaginar que cuando ellos estaban viendo lo que estaba pasando, se estaban preguntando, ¿era cierto? La promesa era cierta. Tendríamos que haber estado ahí. Estuve ahí hace minutos, se habrán dicho muchos, de los 380 que estaban afuera. Otros dirían, ¿por qué salí del lugar donde no tendría que haberme movido? Y me moví, salí y me la estoy perdiendo. Otros dirían, ¿por qué me distraje cuando tendría que tener puesta toda mi atención allí? Y me distraje y me lo perdí. Se tendrían que conformar. Como sea, las excusas ya no eran válidas. Se lo habían perdido y ya no tendrían nueva oportunidad de vivirlo. Porque fue una vez en el aposento alto. Y no porque aquellos fueron llenos primera vez, los 380 entrarían, serían llenos. Eso no pasó y no iba a pasar y tampoco pasará. Los que tenían que estar ahí estuvieron, los que quisieron irse se fueron, pero se la perdieron. Como sea, ahí las excusas ya no eran válidas. Ahí ya no había decir, pero me arrepiento de no haber estado ahí. Bueno, tenías que haber estado, perseverado, no pasó nada hoy, mañana tampoco, pero Dios dijo que lo haría y lo va a hacer. Los 120 que
qué no perseveré? ¿Por qué no tuve paciencia? ¿Por qué no ensanché? No es mi capacidad de esperar. Si Dios prometió y lo está haciendo y me lo estoy perdiendo. Los que estaban adentro, los 120, estaban viviendo algo inolvidable. Pero los 380 espectadores solo lo miraban de afuera. No había nada por hacer. Ya era tarde. Lo único que les quedaba por hacer era escuchar lo que les contarían los que sí estuvieron allá. Aquellos 120 saldrían del aposento alto, vendrían y les contarían a ellos y más sería su arrepentimiento. Pero ¿por qué no estuve? En vez de escuchar podía yo estar contando. Mire qué importancia de congregarse, pase lo que pase, llueva, haya sol, calor, frío, caiga nieve, no pasa. Pero pase lo que pase, tiene la importancia de estar ahí expectante de lo que Dios quiere hacer. La importancia de estar ahí perseverando. Yo sé que hoy no sucedió, este domingo no sucedió, este miércoles no pasó, esta reunión de oración todavía no sucedió el milagro, pero sé que perseverando voy a recibir mi milagro, porque Dios ya tiene el milagro con mi nombre puesto en los cielos. Dios ya ha puesto las bendiciones con mi nombre y las voy a esperar, las tengo que esperar. Fue lo que no hicieron los 380. El derramamiento del Espíritu Santo ya tenía sus nombres en los cielos, pero ellos se lo perdieron porque no supieron esperar. Dayana, Dios te bendiga, bienvenida. Horacio, Sonia. Los espectadores son aquellos que solamente lo miran de afuera y se conforman con que le cuenten lo que los protagonistas vivieron. Los espectadores son aquellos que solamente lo ven y dicen, pero ¿por qué no estuve? Pero el arrepentimiento siempre va a ser posterior a lo que uno tiene que hacer. Bien, y lo hace mal. Si estás haciendo algo en el reino de los cielos, si Dios te ha dado promesa, no te apartes, no te vayas, no faltes, haz lo imposible para estar delante del trono de la gracia, porque Dios es el primer interesado en bendecirte. A veces nosotros no recibimos lo que queremos, no solamente porque no porque nos falte fe, sino solamente porque no estamos en el lugar correcto, en el momento indicado. Y Dios ha determinado que allí derramará su gloria. ¿Y qué haces allá entonces? Alabado sea el nombre del Señor, si todos me pudieran escuchar. Los espectadores se conformaron solamente con ver. Los espectadores se conformaron solamente con escuchar y que le contasen, le contaban, le decían lo que estaban viviendo allá adentro. Y yo creo que ellos decían, pero ¿por qué no me quedé? Si era mi tiempo. Era tu tiempo, pero te fuiste. No culpes a Dios de que no hizo nada contigo. Porque lo que Dios te ha prometido aún espera por ti. Estamos en una semana bien especial, donde la expectativa y el Espíritu nos dice que algo grande va a suceder. Tal vez sea el último Pentecostés de la historia, quizás el último diseño de avivamiento será esta semana, no sé. Pero como sea, no te quedes en las gradas, porque ese es el lugar de los espectadores. Sino que quiero que estés en el escenario donde están los protagonistas de ese mover poderoso espiritual. Esta semana de Pentecostés que la estamos haciendo en oración y ayuno está siendo tremenda. Dios está bendiciendo, Dios está haciendo cosas, está abriendo puertas nuevas. No puedo imaginar lo que va a ser el domingo allá en la casa de Dios. No solamente en Maranata, sino en todas las... Entonces, bájate de las gradas, baja de las gradas. Baja de los palcos, porque es el lugar de los espectadores, aquellos que solamente miran, se conforman con mirar. Baja de ahí, venite al escenario, anda a la iglesia, volvé al redil, volvé a hacer el esfuerzo de congregarte, porque ahí, estando en el escenario, estás siendo protagonista de lo que Dios quiere hacer, y te aseguro que lo que Él quiere hacer es una cosa grande, es tremendamente poderoso. Yo diría que hasta sobrenatural lo que Dios quiere hacer. Una visitación tan fuerte que marcará tu vida para siempre y ya no podrás ser el mismo y te la vas a perder. Yo no me la voy a perder. Que no seamos como esos 380 que había algo especial para sus vidas y ellos dijeron, no es hoy, bueno, nos vamos y venimos mañana, pero justo cuando se fueron sucedió. Faltó perseverancia, faltó paciencia, faltó insistencia. Faltó constancia de decir, no importa si no fue hoy, yo sé que mañana va a ser, y si mañana no sé qué va a ser pasado mañana, pero estoy seguro que Dios lo hará. Esto es lo que decían estos 120, por eso se mantuvieron, por eso creyeron, ensancharon su fe y ensancharon su paciencia. Pero los 380 dijeron, tenemos que ir a la fe. Entonces, en el momento que no estuvieron, sucedieron las cosas.
sucedieron las cosas. Mónica, Dios te bendiga, bienvenida. Una visitación tan fuerte va a suceder en esta semana que va a marcar nuestra vida para siempre. Yo te invito a que no te lo pierdas. Volver al redil, hacer esfuerzo y empezar a congregarte nuevamente. Te aseguro que no te vas a arrepentir, porque el reino de los cielos es muy dinámico y Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Estoy seguro que si está en tu corazón el estar y recibir la promesa de Dios, nada ni nadie te va a poder detener. Pospone lo que tengas que hacer y dale a Dios los tiempos de Dios. Y vas a ver su gloria, vas a ver su promesa cumplida en tu vida, vas a ver el derramamiento del Espíritu Santo, vas a entender la esperanza, vas a saber que no estás solo o sola, pero solamente entender. Dios no te quiere en las gradas, en los palcos, en las tribunas. Dios te quiere en el escenario, siendo protagonista de ese derramamiento, tal vez el último de la historia. Tal vez ahora viviremos el último gran avivamiento de la historia y después vendrá el Señor. No sé lo que puede pasar. No soy el dueño de los tiempos ni de las profecías, tampoco las entiendo y no las quiero entender. Solamente hago lo que tengo que hacer, predicar su palabra y tener paciencia y perseverancia para cuando llegue ese gran día. Alabado sea su nombre. Estar ahí perseverando y diciendo gracias, Señor, porque el esfuerzo valió la pena. Gracias, Señor, porque no fue una pérdida de tiempo, al contrario, gané tiempo creyendo en tus promesas. Yo te invito a que seas un protagonista. Te invito a que seas un hombre, una mujer de fe que esté esperando lo que Dios quiere hacer contigo. Que no pierdas expectativa en tu corazón y mucho menos en tu espíritu, sino que te llenes de fe y te llenes de paciencia y que esperes expectante porque Dios se ha prometido. Dios claro que lo va a hacer. Por su nombre lo hará. Entonces quiero en esta noche orar 2 minutos para que tu expectativa crezca y tu paciencia crezca por sobre todas las cosas. Para que no cambies ni por nada ni por nadie las cosas del reino. Tener tu tiempo para tu familia, y eso está correcto. Tener tu tiempo para tu trabajo, pero el tiempo para Dios, dáselo a Dios. Conozco muchas personas que ponen excusas y argumentos, y hoy no, y mañana tampoco. Entonces, ¿cuándo pues? Dios sabe esperar, pero muchas veces su espera es corta. Dios va a derramar cosas sobre aquellos que perseveramos y creemos. Dios va a hacer cosas nuevas y está desesperado por derramar algo distinto. Lo estamos sintiendo en el Espíritu. Hay una iglesia a nivel nacional que está unida en oración y ayuno, clamando y dando gracias por este nuevo tiempo. Y yo no quiero que te lo pierdas. Si estás apartado, quiero que corras a tu iglesia nuevamente. Si te estás congregando, quiero que ensanches tu fe y que dobles tus rodillas y que ores y que le pidas a Dios ese espíritu de expectativa. Si no conoces a Cristo, te invito a que lo conozcas y te rindas a Él completamente, porque también para ti es la promesa. Ese grupo de 120, como te dije al principio, no era selectivo, no era una elite, no era algo cerrado, era un grupo abierto. Nada más que los 380 se fueron y el grupo se compuso de 120 y esos 120 recibieron el don de Dios. Estos son los tiempos. Estos son los postreros tiempos. Estos son los tiempos, como dijo el profeta Joel en el capítulo 2 y después se repitió también en Hechos. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estos son los tiempos del derramamiento del Espíritu Santo. Estos son los tiempos contemporáneos. Lo vivieron una vez ellos hace 2000 años en el aposento alto. Le toca a la iglesia de este tiempo vivirlo. Así que te invito que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Te invito que si ya lo hiciste, que estés expectante creyendo. Te invito que si lo hiciste y estabas expectante y te apartaste, que regreses al redil, al camino de Dios, a buscar a Dios. No pongas excusas para no ir. Nada te lo impide. Pospone lo que sea para estar en la casa de Dios, en la oración, ahí en tu búsqueda, congregado con tus hermanos, como dice el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Cumplamos ese Salmo 133 y veremos el derramamiento del Espíritu Santo. Algo va a suceder esta semana, algo va a suceder el domingo. Por tanto, a los apartados de Maranata los invito. A los nuevos de Maranata los invito, así como invito a cada uno de los que escuchan a que vuelvan a sus iglesias, a que regresen a sus pastores y esperen expectante el cumplimiento de la promesa. Como dije al principio, puede ser el último Pentecostés de la historia.
Puede ser el último y gran avivamiento de la historia. Pues no las vamos a perder. Yo no la voy a perder. Mi casa tampoco se la va a perder. Y estoy seguro que Maranata tampoco se lo va a perder, pero tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Si no es el domingo, será el próximo, y será el miércoles en la reunión por aquí por Facebook, será el martes en la oración o en la reunión de jóvenes. Pero Dios lo va a hacer. Entonces te invito a que perseveres. Te invito a que estés. Si conoces a alguien que está apartado, invitarle y decirle, vamos a la iglesia, algo va a suceder este domingo, pero es llevarlo con fe y decirle con fe que algo va a suceder y Dios va a hacer algo tremendo, no solamente con él, sino también contigo. Entonces te invito en este tiempo. Quiero que si estás ahí todavía, que cierres tus ojitos y que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos tener esa expectativa en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Dios. Que podamos estar expectantes por esas cosas grandes y ocultas que vas a hacer, Padre, esa revelación de ese misterio, Señor, aleluya. Yo no entiendo lo que es un avivamiento, tampoco me pongo a investigarlo, solamente lo creo y lo quiero. Sobre mi vida, sobre mi familia, sobre el ministerio, sobre todas las cosas que tú nos has dado, Dios. Y estoy creyendo, ayúdame y ayúdanos. Por sobre todas las cosas, Dios mío, estar expectantes, estar firmes, con paciencia, esperando. Porque tú eres el único que todo el tiempo has prometido y cumples. Nunca has fallado a una promesa, Dios mío. Julio, Dios te bendiga. Por eso, Padre, en este momento oro por cada uno de mis hermanos aquí, Dios, que están mirando esto y aquellos que mirarán en futuras reproducciones, Señor, Dios mío, para que la expectativa de aquel domingo crezca, para que, Señor, ese espíritu de gozo, Señor, y eso de saber que algo va a venir, que ni siquiera lo entendemos, pero que si viene del cielo es porque es sobrenatural y lo queremos. Que podamos estar acaparando eso, Señor. Que podamos estar ahí no como espectadores en las gradas, sino como protagonistas en el escenario. Señor, aleluya, para recibir ese gran don sobre nuestra vida, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos aquellos que estamos creyendo en la venida de Jesucristo y sabemos que está a las puertas, que el sonar de la última trompeta ya está siendo, Padre, posible. Entonces que podamos estar expectantes por lo que vas a hacer, Señor, en esta semana, el domingo y los días futuros, Dios. Que no nos perdamos por nada ni por nadie, que pospongamos todo lo que tengamos que hacer, por más importante que sea, Señor, solamente para estar ahí en tu casa y recibir el don de Dios, aleluya. Ese bautismo en Espíritu Santo y lengua repartida como lengua de fuego sobre nuestra cabeza y ver las cosas sobrenaturales y vivir lo que aquellos vivieron, aquellos 120 vivieron, Padre, que se repita la historia en este tiempo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que están mirando esta transmisión y a aquellos que lo harán en transmisiones futuras. Y si no conoces a Cristo y tenés el interés, tenés la gana de conocerlo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y digas así: Señor Jesús, en este momento abro mi corazón y me arrepiento de mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y que mi nombre sea puesto en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración de fe conmigo y nunca fuiste a una iglesia, quiero que busques una iglesia de sana doctrina, que corras allí y hables con el pastor que te enseñe la palabra, y cuando estés instruido salgas y le cuentes a los de tu casa, a tu familia, a los compañeros de trabajo, compañeros del liceo, de escuela, las grandes cosas que Dios hará contigo. Pero hacelo. Ese recibimiento del don de Dios, ese bautismo en el Espíritu Santo que estás recibiendo, que otros a través de ti también lo puedan recibir. ¿De qué manera? Contáselos. Decirle que Dios está haciendo cosas grandes, que ellos no se lo pierdan, porque tú tampoco te lo vas a perder. Así que si hiciste la oración de fe y si este mensaje tocó tu corazón, te felicito, porque Dios tiene grandes cosas contigo y lo está haciendo y está desesperado por hacer más cosas contigo. Entonces que tu corazón siempre esté abierto para las cosas nuevas, grandes y ocultas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar este mensaje. Y si tenés posibilidad a partir de ahora mismo, compartilo con el que tenés al lado, con tu vecino, con ese amigo. Decíselo que Dios ha venido para hacer cosas grandes en este último tiempo. Y que hay salvación, hay esperanza, cosa que el mundo y las asociaciones civiles no te lo dan. Dios te ha prometido y te lo dará. Solo que seas paciente y que esperes con gran expectativa esa promesa. Te bendigo en el nombre de Jesús.
Gracias por estar ahí. Acordate que el domingo estamos allá en la fiesta espiritual en Maranata a las 10 de la mañana. Vení con gozo, alegría y con un corazón y un espíritu dispuesto, porque Dios va a hacer grandes cosas. Nos vemos también, si Cristo no vino antes, nos vemos el miércoles que viene a las 8 de la noche por aquí. Y seguimos también, por todos estos mensajes los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube m.maranata/Toledo. Ahí tenés todos los mensajes. Y dentro de muy poquito también tendremos TikTok. Seremos TikTokers, evangélicos, predicando la palabra de Dios. Dios te bendiga.